eh, se traslada por todo el derecho privado, ¿sí? Si bien se dedica a un aspecto muy específico, que es la relación entre los ordenamientos jurídicos en la materia de sociedades comerciales, en la materia de derecho sucesorio y demás, en su parte general, pasa por todas las ramas del derecho privado que ustedes han trabajado a lo largo de toda la carrera. Entonces, imagínense que en medio cuatrimestre repasar todas estas ramas se vuelve una tarea honestamente muy tediosa. No solamente muy tediosa, sino que profundizar también en los conocimientos eh, es prácticamente imposible, porque cada materia dentro del derecho internacional privado es a su vez una materia, ¿sí? Nosotros podemos hablar del derecho internacional de las sociedades y encontrar jurisprudencia, prácticas, reglamentaciones interminables, ¿sí? Que, como dice Vladi, atendiendo a este aspecto para evaluar, eh, tienen muchísimo material para, para estudiarlo, para analizarlo. Y yo les digo, tengo, no sé, 10 años, quizás 8, 9 años en la materia, y por supuesto no recuerdo todas las conexiones de memoria, ¿sí? Entonces, se hace lógicamente muy difícil que yo le reclame a ustedes esas conexiones de memoria, qué dice el tratado, cómo conecta el Código Civil, cómo conecta la Convención de la Haya, ¿sí? Entonces vamos a dar algunos conceptos muy particulares, algunos, por ahí recordando quizás un poquito de qué se trata la materia, los aspectos que va a analizar el derecho internacional privado, quizá alguna connotación que resalte dentro de alguna convención para diferenciar a otro, porque en general los puntos de conexión son bastante eh, coincidentes, digo bastante coincidentes porque se utiliza para los aspectos personales de un caso el estatuto personal, para los bienes se aplica la ley de sucesión, la ley de registro, ¿sí? Para la conducta, el lugar de celebración, o sea, los puntos de conexión en general son, no digo idénticos porque nunca hay identidad, a veces una palabra o una conexión alternativa o subsidiaria cambia la ecuación, pero eh, tienen algunos rasgos que ustedes, mediante la razonabilidad del caso, pueden comprender cuál es o pueden prever cuál sería la conexión. Y más que recordar las conexiones de cada caso, me interesaría que ustedes tengan la posibilidad de ir a la convención vigente, de ir al Código Civil y hacer la conexión por su cuenta, ¿sí? Porque las conexiones más allá de, insisto, de esto de que este, son previsibles por su aspecto personal, real o conductista, están en el Código Civil. ¿Sí? Podemos preguntarnos sobre el criterio en la elección de este o de otro, pero las conexiones están en el Código Civil o están en la Convención. Y no hace falta que ustedes se estén acordando de memoria, ¿sí? Dice Giovanni Rosati. ¿Cómo tu nombre? Eh, con el tema del recuperatorio, perdón que vuelvo, si les doy ese horario para que hagan el examen, y no más que ese horario, se puede complicar también si algunos, no se olviden de que ahora sí es, aprueban o desaprueban. Hubo gente que no ingresó al examen, no sé si por alguna dificultad técnica, no me comentaron nada, pero si tienen que rendirlo y justo tienen algún inconveniente, me parece que corren en poco tiempo, ¿sí? Pero pues vamos a evaluarlo, ¿sí? En principio le diría que sea oral, no se preocupen por el oral, tienen que perderle el miedo también a hablar, y, y va a ser sobre la base del examen parcial,
Y repasen sus errores, vean dónde se equivocaron, que me supongo que es algo que te hicieron cuando terminó el examen, fueron a ver en el libro qué hicieron bien y qué hicieron mal. Y aparte de la evolución creo que ya les daba la respuesta correcta, no sé si eso pasaba, pero trabajen con eso, ¿sí? Volví entonces, por esta peculiaridad de la materia, el derecho sucesorio internacional es una materia en sí, no podemos desarrollar en una clase de 2 horas todo el derecho sucesorio porque aparte hay que analizarlo parte por parte, ¿sí? Entonces yo propongo trabajar, sí, no, inclusive no con todos los aspectos del programa, sino con algunos, con los que hoy vamos a ir desarrollando clase a clase, con trabajos prácticos, y ver los conceptos más importantes de la materia, refrescar los conceptos que ustedes ya traen, de derecho civil parte general, de obligaciones, de contratos, y con esos conceptos trabajar en algún caso hipotético, en el análisis de alguna jurisprudencia, el análisis de algún contrato, eso para que vayan viendo también parcial, ¿no es cierto? Porque no vamos a analizar toda una sentencia, todos los aspectos de una sentencia, eh, pero traduciéndolo a la realidad. Todos estos conceptos que nosotros trabajamos, inclusive la parte general, porque van a trabajar con calificaciones, con rendidos, ir viendo esos aspectos. Y sí, a la hora del parcial, del examen final, que no van a hacer muchas más clases. Ustedes, después de esta clase y el recuperatorio serán 4 o 5 clases más. Si vamos a ver 5 o 6 trabajos prácticos, 7 o alguno que otro. Por supuesto que los trabajos prácticos vamos a hablarlo en clase, pero lo harán cada uno en su tiempo libre, porque somos hoy 50 participantes, no podemos estar interactuando por Zoom entre 50 para saber si todos trabajan. Lo hacen desde su casa, van guardando, marcando sus consultas, sus dudas, y en clase sí evacuamos esas consultas, y a la hora del examen veremos si también se les da un trabajo práctico o si trabajamos con alguno de los prácticos ya desarrollados. Les anticipo esto para que ustedes hagan los prácticos por su cuenta. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, yo le doy un contrato para analizar y ustedes se copian el contrato o se mandan el contrato, el análisis de otro compañero, y después yo le pregunto por ese análisis o hacemos un examen del análisis de algún contrato en particular, lo ideal es que si ustedes lo hicieron por su cuenta, no hace falta ni que estudien. ¿Sí? Hace falta que ustedes trabajen en clase con todos los prácticos que se den. Trabajando en clase con los prácticos que se den, ustedes van a trabajar con los conceptos y van a hacer ese esfuerzo necesario para la evaluación de la materia. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo, yo estoy imponiendo condiciones, ¿no? No. En estas andanzas del derecho privado, de todo el derecho privado, lógicamente el programa, como la carrera, como el Código Civil, está estructurado y comienza por el núcleo, por el centro de todas las relaciones jurídicas que se pretenden reglamentar, que es la persona. ¿Sí? Civil parte general, más que la persona, se analiza sus condiciones, su capacidad para eh, formar, constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Porque el entorno en el cual el contexto dentro del cual se analiza, estoy hablando en persona en términos generales, un término bastante ambiguo, no en el sentido técnico de lo que es la persona, sino no, que evaluamos, que analizamos al derecho cuáles son las reglas, cuáles son las normas que permiten que esa persona se desarrolle dentro de la vida civil
cuando hablamos dentro de la vida civil, es que pueda dar nacimiento a relaciones jurídicas válidas. ¿Sí? No estamos hablando sentido biológico de la persona, porque de hecho el concepto de persona no es biológico, el concepto de persona es jurídico. ¿Sí? De ahí la identidad, o el término que se utiliza hoy en el Código Civil de persona humana. Parecería ser redundante, ¿sí? Pero son dos términos que son totalmente distintos. No es lo mismo persona que ser humano. Sí hay una coincidencia que con el de, ya estamos, lo tenemos asimilado, cuando nos referimos a personas, nos referimos a todo ser humano, en términos generales, porque no hay personas del derecho, personas de derecho que son personas jurídicas, pero no es coincidente la utilización de estos términos, ¿no? ¿Qué es persona? ¿Qué significa un ser humano? Hay, ya a raíz de los tratados de derechos humanos, hay una coincidencia que todo ser humano es persona. ¿Pero qué significa ser persona? ¿Qué connotación de todo ente susceptible de adquirir derechos? Bueno, tradúzcanmelo en sus palabras, ¿de qué se trata ser persona? Porque así también vamos a comprender lo que es la persona jurídica. ¿Se acuerdan de qué es persona? ¿Qué significa? Nadie. Todo ente susceptible de contraer obligaciones y adquirir derechos. Será Bárbaro. Que el, tengan actitud y aptitud. Para contraer obligaciones y Sí, adquirir derechos. Bien, ¿qué sí. esto qué significa? ¿Cómo, y doctor? es No lo lo escuché. ¿Qué hace? ¿Por qué yo digo persona? Es un término jurídico. ¿Qué hace el ordenamiento jurídico con el ser humano? Para que le tenga esa... otorga la capacidad, de hacer actos jurídicos, Le o otorga la sea, de capacidad, adquirir derechos. entre otras cosas, ¿sí? Le da un nombre. La persona al nacer ya empieza, ya antes de nacer inclusive empieza a tener derechos. Desde el momento de Claro, la concepción lo dice el Código Civil. nosotros, nuestro sistema jurídico le da el carácter de persona a, como dice Gonzalo, desde la concepción, ¿sí? Todo ser humano desde la concepción. Por eso no vamos a asimilar el concepto de vida con el concepto de persona, ¿sí? Lógicamente que todos los derechos que adquiere la persona por nacer, fíjense que todavía no nació, no tiene vida, es decir, no tiene vida, no voy a entrar en una discusión penal acá a partir de qué momento, sino que aquel óvulo concebido, no habla más ni siquiera del seno materno, habla de la concepción, que se puede producir fuera del seno materno, ya tiene un resguardo jurídico, ya tiene una protección jurídica, y no una protección jurídica como puede tenerlo, no sé, un auto, como puede tener un terreno, sino como persona de derecho, como sujeto de derecho y no como objeto de derecho. Por eso tiene particularidades el hecho de ser persona, ¿sí? Dice Lucas, le confiere la capacidad, ¿sí? La capacidad que va aumentando, va disminuyendo, en algunos casos se pierde, en algunos casos está específicamente prohibida. Esa es una de las aptitudes que el ser humano reúne para formar parte de la vida civil, ¿sí? Ser persona significa que el ordenamiento jurídico le reconoce determinados estatutos que son una manifestación de ese ser humano en las relaciones privadas, ¿sí? Le confiere el derecho a esos estatutos. La capacidad es uno de ellos. El nombre, ¿sí? El domicilio, el patrimonio, y aunque no tenga nada, todas personas tienen patrimonio. ¿Es solo una manifestación de qué dijo? ¿De cómo dijo, profesor? No sé qué dije, pero no recuerdo qué dije, pero es una manifestación. Es decir, lo que hace el ordenamiento jurídico es revestir a la persona de estas actitudes, revestir al ser humano de estas actitudes para ser persona, ¿sí?
Persona es un ente particular dentro del derecho, que es el sujeto que crea los derechos. Salvo excepciones, hay algunas obligaciones que nacen de las cosas, las obligaciones propter rem, ustedes se acordarán, pero todas las relaciones jurídicas nacen o se constituyen, ya sea por una manifestación sinalagmática entre sujetos o por una manifestación unilateral, pero se constituyen a partir de la voluntad o del consentimiento de estas cosas, ¿sí? Para que eso se manifieste, el ordenamiento jurídico lo inviste al ser humano, de ciertos requisitos, ¿sí? Capacidad, nombre, estado, domicilio y patrimonio. ¿Se acuerdan de esto de Civil 1? Estos requisitos hacen que el ser humano sea persona. Hacen que el ser humano sea persona, hacen que una entidad de bienes sea persona. También se lo puede incluir al estado civil de la persona, que también es uno de los requisitos. En realidad el estado civil es, todos tenemos estado, ¿sí? La modificación del estado civil modifica algunos aspectos de la persona, sobre todo en materia de disponibilidad de algunos bienes. ¿Sí? Cuando hablamos de estado civil muchas veces también incorporamos hoy el tema de la capacidad progresiva, está entrelazado, no hay personas sin alguno de estos estatutos. Y cuando me refiero a personas no solamente digo el ser humano, sino otras entidades que el ordenamiento jurídico lo pone en esta misma situación, frente a estas mismas circunstancias, que le permiten crear, constituir y extinguir relaciones jurídicas, que le permiten desarrollar sus relaciones jurídicas privadas. Estamos hablando de relaciones jurídicas privadas, no estamos hablando del derecho penal. No quiero hacer coincidir con el debate sobre, en particular sobre el aborto, sobre el momento en que comienza la vida, porque el ordenamiento jurídico, haya vida o no haya vida, sin discutir esto, dice, desde la concepción, el ser humano, el cigoto, el concepto que le quieran dar, desde esa concepción se lo considera persona. Y la protección va desde ahí. Si bien es cierto que no puede ejercer sus derechos, lo hace por intermedio de sus representantes, esa capacidad limitada, porque hoy no se habla ni siquiera de incapacidad, no se habla de restricción a la capacidad, va progresando y va adquiriendo con el tiempo la posibilidad de hacer frente por sí mismo a sus obligaciones y de adquirir por sí mismo sus derechos, ¿sí? De ejercer por su cuenta, sin representación de terceros, los derechos que el ordenamiento jurídico contiene. ¿Estamos? Nosotros, de la persona física, estos aspectos, el nombre, el patrimonio, el derecho al patrimonio, no el patrimonio, no la reglamentación del patrimonio, son los estatutos personales. Y que en un principio, en el derecho romano, esto estaba escindido, una cosa era la circunstancia, y otra cosa eran las normas o las reglamentaciones que se daban a tales circunstancias. Una cosa era el estado de la persona y otra cosa era el estatuto. Hoy se asimilan, el estado es el marco normativo para la reglamentación de tal situación, ¿sí? Se unifican en un solo concepto, en el estatuto personal, y el estatuto personal que a partir de Savigny comienza a evolucionar, con Savigny se termina de instalar como el asiento a los efectos del derecho internacional privado. Pero con los estatutarios italianos comienza a evolucionar en definición. De hecho, la escuela de los posglosadores, en algún punto se discutía sobre, yo creo que esto se lo di en una de las primeras clases, sobre la manera en que se redactan o cómo se dirigen estos estatutos, con el ejemplo del mayorazgo inglés, el derecho al mayorazgo inglés, ¿sí? Si son los bienes los que pertenecen al primogénito varón en una sucesión, entonces estamos en presencia de un estatuto real. Esto lo planteaban los estatutarios italianos, los posglosadores. Y por otro lado, decían, no, si al primogénito varón le corresponden, como un estatuto personal, le corresponden los bienes de la sucesión, estamos en presencia de un estatuto personal,
¿sí? Según la perspectiva o la mirada. Esto fue evolucionando y hoy se reconoce que los estatutos personales son aquellas circunstancias fácticas que el ordenamiento jurídico lo prevé, lo embiste, en este caso un ser humano, para poder desarrollarse dentro de sus relaciones jurídicas. ¿Sí? De la persona jurídica, de la persona humana, nosotros vamos a ver en particular 3 aspectos. Cuando nace la persona, cuando nace, me refiero no al nacimiento biológico, insisto, cuando nace el concepto de persona en un ente y cuando se extingue ese concepto de persona. Cuando, es decir, básicamente nos vamos a preguntar por la existencia. Cómo se crea la persona, cómo se crea el concepto de persona humana, cómo se extingue el concepto de persona. Ya conocen, ya hablamos sobre la concepción, ligada lógicamente sus derechos condicionados al nacimiento con vida. Fíjense que separa el concepto de persona del concepto de vida, nacimiento con vida, dice, agregándole como si se tratara un requisito más. Y se extingue ¿con qué se extingue la persona jurídica, la personalidad? Con el casamiento. ¿Con la muerte de la persona? Con la muerte de la persona, claro. Porque ahora, eso es un concepto, por supuesto no los quiero llevar yo al derecho alemán, al viejo derecho germánico, al derecho romano, donde esta condición de persona se perdía por otras cuestiones. ¿Sí? Existía la muerte civil en el derecho alemán, donde un ser humano dejaba de ser persona, sin embargo seguía siendo ser humano. Esa condición no cambia. ¿Se entiende? Ese es el concepto de personalidad que hay que comprender. La personalidad es la aptitud para ingresar a una relación jurídica como sujeto de derecho. Eso es personalidad. Es un concepto jurídico, no un concepto biológico. En el derecho romano, doctor, también sucedía algo similar al alemán. También perdía la condición civil y era como un muerto civil por más que la persona continuaba teniendo vida. Sucedía algo similar en el derecho romano. Sino que había quienes nunca adquirían la condición de persona, más allá de ser humano. ¿Sí? Son conceptos separados. Después, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se utiliza el término declaración porque se conoce como un derecho subsistente, preexistente. Se declara un derecho que ya existía, que es que todo ser humano es persona. ¿Sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a todo ser humano en la faz de la Tierra como persona. Y después la posibilidad de ejercer sus derechos o no, ya depende de su estado, de su capacidad, del ordenamiento jurídico que va a regular esta situación, este estatuto. Entonces a nosotros nos interesa saber, lógicamente para el derecho internacional privado, cuál es el ordenamiento jurídico que va a regular la existencia, el estado, la capacidad y el nombre. Eso nos interesa a nosotros dentro del derecho internacional privado. ¿Sí? Y elige, en general, para... ¿Puede repetir eso, doctor? El ordenamiento, ¿qué es lo que va a regular el ordenamiento? ¿El nombre y qué más era? No, a nosotros nos interesa, para el derecho internacional privado, el concepto de persona es una cuestión que revisamos. Se supone que a esta altura todos conocen que una persona es mente susceptible de adquirir derechos. ¿Sí? No es la importancia o el centro de nuestra materia. Nosotros tenemos que evaluar cuál es el ordenamiento jurídico que va a regular o va a reglamentar estos estatutos personales. Cuál es la ley que se va a aplicar para estos aspectos. Existencia, comienzo y fin de la existencia de la personalidad, nombre, estado y capacidad. Quizás capacidad, y acá pongo un paréntesis, porque en realidad el capítulo quizás, la doctrina mayormente se ha
preocupado por el análisis desde la perspectiva del derecho internacional privado, desde la capacidad. Cuando quizás la ausencia o la laguna en algunos aspectos sobre la existencia podrían permitirnos un debate aún mayor sobre la protección de las personas no implantadas en el seno materno. Sí, hoy quizás el debate giraría en torno a la posibilidad de la utilización o manipulación de óvulos concebidos, por lo menos en el derecho argentino, como dentro de su protección como persona. Es decir, los pongo en un planteo, a ver si me ayudan a pensarlo. No les pido una solución, pero dos personas que van a practicar fecundación asistida a Francia, dos argentinos domiciliados en Francia, en Argentina, se van a Francia por todas sus libertades, ¿no? Practicar la fecundación asistida, más allá del éxito o no más allá del éxito de la operación médica, los óvulos que se conserven, supónganse que esos óvulos ni siquiera se conservan en Francia, sino que se lo trasladan y se crió, ¿cómo se tiene un término? La crioconservación de los óvulos se produce en algún laboratorio en, no sé, digo, por decir, ¿no? Inglaterra. Entonces tenemos dos personas domiciliadas, dos pretensos padres domiciliados en Argentina, con la celebración de un contrato en Francia, prácticas llevadas a cabo en Francia, y la conservación de los óvulos en Inglaterra. ¿Cuál es el derecho que va a proteger esos óvulos? Esa sería una pregunta. Y cómo hacer también para que la protección coincida. Básicamente, ¿qué pueden hacer los dueños del laboratorio con esos óvulos? ¿O son los padres, los pretensos padres quienes disponen? O en el contrato que celebraron en Francia, que quizás tenga más libertades que en la Argentina, tengan flexibilidad para venderlos, para utilizarlos científicamente, para modificarlos genéticamente, ¿sí? Entonces, creo que el derecho internacional privado hoy giraría en torno a este tipo de prácticas, más que la capacidad que ya ha sido debatida durante largos años y hasta se han corregido algunos defectos que tenía sobre todo el viejo código de Vélez. No sé si habrán leído algo de esta parte, ya el tomo 2, algunos desajustes en la interpretación de algunos artículos del Código de Vélez que generaban alguna discusión quizá en torno a la ley aplicable a la capacidad, ¿sí? El estatuto, ya hemos dicho que la reglamentación de los estatutos personales en la Argentina se elige el domicilio, tanto para el derecho aplicable como un foro general para la selección de la jurisdicción competente, para el conflicto jurisdiccional. Se ha discutido, si se quiere, en un principio sobre la posibilidad de que sea la nacionalidad, como ha sido en algunos países europeos, pero ya ha quedado descartado, y el único punto de conexión que elige subsidiariamente la nacionalidad es respecto de las formas testamentarias, pero ha desaparecido, y la nacionalidad no tiene en el derecho internacional privado mucha aceptación y mucha incidencia, sí en algunos aspectos relacionados al derecho procesal, quizás en el nombre, antes de la modificación, la reforma y unificación de 2015, en el nombre sí, la elección o la imposición del nombre se regulaba por alguna ley distinta, pero en general el domicilio ha sido aceptado por todos, y no solamente por una cuestión de elegir nacionalidad o domicilio, tirar la moneda, sino por una cuestión ideológica y política también en la constitución de un Estado. Argentina fue, es y será un país de inmigrantes, y la aceptación de
la nacionalidad quizás desmembraría el derecho civil argentino. Entonces, la imposición o la elección del domicilio se justifica desde esa perspectiva. Sin perjuicio de que, si revisamos un poquito la historia, el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, en el que también participó Vélez Sarsfield, el punto de conexión en aquel momento era la nacionalidad, que duró poco. ¿Sí? Porque a los 4 o 5 años se redactó el Código Civil, modificando, cambiando la perspectiva hacia el domicilio. Vimos también como ejemplo, pero el derecho internacional privado argentino, el derecho internacional privado autónomo, define lo que es el domicilio en el artículo 2613. Sí, utiliza los dos elementos clásicos del derecho argentino, que es el cuerpo y el ánimo, un elemento objetivo y un elemento volitivo, intencional, si se quiere, o subjetivo, que es la intención de permanecer. Define también la residencia habitual como el lugar donde se presenten algunos vínculos durables que se prolongan en el tiempo, ¿sí? Como si, quitándole el elemento intencional, podríamos definir con algunos aspectos que se pueden estimar como si se tratara de intención sin que sea precisamente intención. El Tratado de Montevideo de 1940, cuando define el domicilio, utiliza algunos parámetros en caso de que no se pueda acreditar la intención, como decir si tiene su familia, si tiene su cónyuge e hijos, si tiene hijos menores o incapaces. Es como que hace la vinculación entre ese estado residencial y el ánimo, sin que exista concretamente o manifiesto esa intención de el ánimo de permanecer. Si tiene donde realiza su actividad principal, si tiene el asiento principal de sus negocios, o en su caso, en caso de no poder acreditar la residencia habitual, recurre a un tercer punto de conexión, que es la simple residencia. ¿Sí? La simple residencia, que es una circunstancia excepcional, accesoria, no requiere ninguna perdurabilidad en el tiempo. El solo simple hecho de estar define como el lugar de asiento. Esto, recuerden que es en subsidio ante el fracaso de la posibilidad de acreditar domicilio o residencia habitual. En última instancia, el lugar donde se encuentra la simple residencia es... ¿La superresidencia? ¿Se recurre a la superresidencia? Simple. Simple residencia. Simple residencia. Artículo 2603. Define... O sea, la diferencia entre la habitual y la simple, que la habitual va a perdurar en el tiempo y la simple no. Exactamente. La residencia simple no tiene características de perdurabilidad. No significa que no haya perdurabilidad, significa que no la puedo acreditar. ¿Sí? Yo utilicé el Tratado de Montevideo de 1940 porque nos puede dar algunos indicios de perdurabilidad, de vínculos durables con síntomas de perpetuidad, porque en realidad el domicilio quiere decir que la persona se instala para quedarse, no tiene un tiempo definido, por tiempo indefinido. ¿Sí? En algunos casos no se puede acreditar esa intención porque es subjetiva, porque no hay ninguna manifestación, ninguna declaración expresa que me permita determinar cuál es la intención, pero sí presenta algunos vínculos que me permiten suponer que quiere vivir ahí la persona. ¿Sí? Que tenga la familia. Dice, esto dice el Tratado de Montevideo, no significa que sea un concepto para definir la residencia habitual, ¿no? Que tenga el asiento principal de sus negocios. ¿Sí? Y si no puedo acreditar la residencia habitual, si no puedo acreditar este vínculo perdurable en el tiempo, le quito la perdurabilidad, lógicamente me queda la simple residencia. La simple residencia exige una sola acreditación, que es que la persona esté en ese lugar. Por ejemplo, doctor, la residencia habitual, mi negocio, que voy todos los días, la
misma hora, bla, bla. Y la simple residencia puede ser un hotel de paso cuando estoy viajando para hacer la diferencia. Exactamente, sí, sí. De todas maneras, estamos hablando del domicilio a los efectos del derecho internacional privado. De ahí la separación de lo que es el domicilio para el derecho interno. En el derecho interno nosotros tenemos estos mismos conceptos, pero son acumulables. De hecho, el domicilio para el derecho civil, para el derecho privado interno, puede ser múltiple. Tenemos el domicilio especial, el domicilio real, el domicilio legal. Son domicilios distintos y pueden coexistir. Para el derecho internacional privado, la persona es única y tiene un solo domicilio. ¿Sí? Y no lo relaciona a un estado en particular, a un territorio en particular, sino al estado. El domicilio lo tiene en la Argentina. ¿Entienden? Entonces el punto de conexión es con la Argentina. Y subsidiariamente, no conjuntamente, aparece el concepto de residencia habitual y de simple residencia. Es decir, se van descartando, por eso la aplicación es subsidiaria. De hecho, uno de los grandes inconvenientes, de las grandes discusiones entre la nacionalidad y el domicilio es la posibilidad de tener más de un domicilio o más de una nacionalidad, o no tener domicilio y no tener nacionalidad. El domicilio, al elegirse como único, no permite esta discusión sobre la dualidad de domicilio. Dice el artículo 2613, si alguien lo quiere leer, que la persona tiene un único domicilio. Si no se puede determinar cuál es el domicilio, porque manifiesta intenciones de dos domicilios distintos, el de su residencia habitual, y si no puede establecer cuál es su residencia habitual, el de su simple residencia. ¿Sí? ¿Está Cintia ahí? Sí, doctor. Domicilio y residencia habitual de las personas humanas. A los fines del derecho internacional privado, la persona humana tiene su domicilio en el estado en que reside con la intención de establecerse en él, su residencia habitual en el estado en que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. Las personas humanas no pueden tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o, en su defecto, su simple residencia. ¿Ah? Entonces, subsana el problema de la multiplicidad de domicilios y también subsana el problema de la falta de domicilio. Pues si no tengo domicilio, residencia habitual; si no tengo residencia habitual, la simple residencia. Con la nacionalidad sería distinto. Sin perjuicio de que se puede también suplir, se puede establecer una única nacionalidad, de la misma manera que se suple el domicilio, se puede suplir la nacionalidad. El problema de elegir nacionalidad o domicilio no pasa por una cuestión práctica o de conflicto, sino más bien por una cuestión ideológica y política, que a esta altura del desarrollo de sociedades y de la integración, sobre todo internacional, carece hoy de vigencia la modificación del punto de conexión elegido, sobre todo por América del Sur, que es el domicilio. Por su constitución, ¿no? Por su constitución me refiero a la manera en que estos estados han sido poblados y constituidos. Define también en el artículo 2614 el domicilio de los menores, porque cuando hablamos de intención, hablamos de voluntad; cuando hablamos de voluntad, hablamos de capacidad. Los menores carecen de la capacidad, si bien con el tiempo van adquiriendo, van aumentando su discernimiento, van adquiriendo la posibilidad de definir algunas cuestiones que son personales. Entre ellas me parece que el domicilio, por ejemplo, es una capacidad que se adquiere antes de la mayoría de edad. No hace falta llegar a los 18 años para poder elegir el lugar donde uno quiere vivir. Pero en un principio esa voluntad está sujeta a la de sus representantes. Por ende, el domicilio de los menores lo definen sus representantes, legales o convencionales. ¿Sí? Legales, perdón, los padres o los que la ley los establece como representantes. Tienen entonces los menores el domicilio donde
tienen quienes ejercen la responsabilidad parental. Que pueden ser los padres, o puede ser un tercero instituido el efecto, o puede ser una institución inclusive. ¿Sí? Ahora, como nuestro código prevé el instituto del ejercicio compartido de la responsabilidad parental, puede ocurrir de que los padres, los representantes legales, tengan su domicilio en distintos estados. En este caso, se define el domicilio del menor por aquel donde tiene su residencia habitual. Doctor, disculpe la pregunta, no me quedó claro, porque nosotros dijimos que a falta de domicilio habitual, esto se puede suplir con el de la residencia y el de la simple residencia. Pero cuando habló de la nacionalidad, no se puede suplir. Cuando uno es nacional, no se puede suplir por otra cosa. Eso no lo entendí muy bien. ¿Me lo puede...? Sí, en principio no tiene... y sí, quizás se podría pensar en la misma solución, porque muchas veces los extranjeros residentes se puede asimilar a una nacionalidad, sustituir la nacionalidad por el de residencia. ¿Sí? Quiere decir, tanto el domicilio como la nacionalidad presentan los mismos problemas, de la multiplicidad, varias nacionalidades, hay personas que tienen 2 o más nacionalidades, y hay personas que tienen 2 o más domicilios, y el de la falta de nacionalidad. No sé si recuerdan la película esta de Tom Hanks, que queda en la terminal creo que se llama, que pierde, que se conocen como los apátridas, no tienen nacionalidad porque el Estado dejó de existir, como en el caso de la película, porque perdió la nacionalidad, porque en Brasil ven que el alejamiento durante 2 años sin regresar a la nacionalidad. Y puede ocurrir de que esa persona que renunció a la nacionalidad no haya adquirido. Entonces estamos en presencia de personas que pueden tener más de un domicilio o más de una nacionalidad y personas que pueden no tener nacionalidad o no tener domicilio. Los dos son sustituibles. El domicilio es sustituible por la residencia habitual y la simple residencia. Pero la nacionalidad también se puede sustituir, porque también es un concepto jurídico. Y si no puedo acreditar la nacionalidad, tratándose de algún extranjero residente. Pero no pasa por ahí la discusión si elijo la nacionalidad o elijo el domicilio. La discusión pasó por otro lugar, por una discusión ideológica y política que hoy ha perdido vigencia, que es la manera en que se constituye un Estado. En aquel momento, la elección de la nacionalidad por el derecho argentino, como lo hizo el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, hubiera sido una fragmentación del derecho civil argentino, porque se componía principalmente por inmigraciones, justificándose en su momento de que la nacionalidad era disfuncional, porque en realidad lo utilizaron los países de Europa, que son inmigratorios, para extender su derecho y no para receptar derecho. Y el derecho internacional privado tiene por hipótesis o por finalidad la comprensión del elemento extranjero, no la extensión del derecho propio del elemento extranjero. Son algunas cuestiones filosóficas que se discutieron oportunamente, pero que hoy ha perdido vigencia. Tal es así que muchas convenciones ya la nacionalidad ha sido vigente solamente en el continente europeo, ni siquiera en las islas, ni siquiera en el derecho anglosajón, en los países nórdicos, sino en el continente europeo. Pero muchas de las convenciones que hoy se desarrollan dentro de la misma Unión Europea eligen y hasta tienen una tendencia ni siquiera por el domicilio, sino más bien por la residencia habitual. ¿Sí? Porque es un elemento más fáctico que jurídico. No necesita definiciones de intención, de voluntad, de consentimiento, sino que es un elemento más fáctico. Acá es donde evidentemente vos tenés tu centro de vida, y donde vos tenés tu centro de vida es el derecho que más seguridad jurídica me da para definir sobre tu capacidad, porque acá estamos hablando solamente de estatuto personal. ¿Sí? Imagínense que una persona tenga capacidad en un estado y no tenga capacidad en otro. Hoy, cuando la multiplicidad de operaciones comerciales se ha potenciado, cuando el trato internacional es muy común,
decir que tiene o no tiene capacidad según el Estado o la frontera en la que se halla es quitarle seguridad jurídica a las relaciones. Entonces hay la necesidad de unificar esto en una sola ley. O la nacionalidad o el domicilio. La Argentina, como todos los países de América del Sur, eligió el domicilio. ¿Sí? ¿Se entendió? Un poquito más, un poquito menos. Bueno, igual me perdí porque no estaba hablando, ya había superado eso, estaba hablando del domicilio de los menores, decía, y el domicilio de los incapaces o de personas que tengan la capacidad restringida, que es lo que se busca proteger. Acá es la protección de la persona, de las relaciones jurídicas, de los actos. Por eso también incluimos el ausente con presunción de fallecimiento, porque no se trata de una persona incapaz, pero sí no se encuentra ante la posibilidad de ejercer sus derechos dentro de sus relaciones jurídicas y en relación a sus vidas. Entonces se lo incluye en este capítulo para ver cómo se hace esta protección. En realidad no es cómo, porque eso lo define cada Estado, cada ordenamiento jurídico, sino cuál es la ley aplicable para definir este tipo de protección. ¿Sí? El artículo 2614 y 2615 me definen el domicilio de los menores y el domicilio, me califican el domicilio. ¿Sí? Y el artículo 2616 es el que, poniendo fin a una discusión que yo les comentaba respecto al Código de Vélez sobre la ley aplicable a la capacidad, unifica todo el concepto de capacidad de ejercicio, capacidad de derecho, en la ley domiciliaria. ¿Sí? En el Código de Deberes se genera una discusión donde hacía falta hacer la distinción entre, en ese momento, capacidad de derecho y capacidad de hecho y las prohibiciones especiales por unos problemas de interpretación que Adriana Dreisen de Clor desarrolla muy escuetamente, pero que si van a Goldsmith tiene un análisis más profundo, por eso yo cambio el eje y ya no vamos a discutir sobre la ley aplicable a la capacidad porque se ha superado esta instancia con la última reforma, me parece que el eje hoy no pasa por la capacidad, sino más bien por la existencia. Y eligen la ley del domicilio, para la imposición del nombre y para la modificación del ¿Por la nombre. cual, doctor? ¿No se lo escuchó? La ley del domicilio, 2616, elige la ley del... La capacidad se rige por la ley del domicilio. El nombre, en el artículo 1618, en cuanto a su imposición, al momento de su imposición, se rige por la ley del domicilio, y al momento de exigir o de solicitar una modificación del nombre, también se rige por el domicilio, porque es el ámbito sociocultural dentro del cual se desarrolla una persona y frente a la cual se da la posibilidad de modificar el nombre, de ponerse nombres en otro idioma, de traducir nombres al idioma español, al castellano, como decía la ley 18.248 sobre el nombre, se rigen por la ley del domicilio actual. Esto tiene, lógicamente, una connotación del conflicto móvil, porque establece el momento preciso en el cual se ejerce este derecho. ¿Sí? No es lo mismo elegir el domicilio de los padres, o el domicilio de origen, como decía el viejo Código Civil, que va a regir todo el nombre, es elegir el domicilio actual para la modificación o sustanciación de los cambios de nombre y de identidad. ¿Sí? Este cambio de estatuto rige básicamente, voy a sintetizar en un solo principio, que es el de la capacidad adquirida. El cambio de estatuto significa que el caso cambia, pero la ley permanece. Esto importa de que el punto de conexión es el que se modifica. ¿Sí? No estamos hablando de fraude de la ley, claro, lo que estamos hablando es de la alteración fáctica del punto de conexión, sin la necesidad, lógicamente, que se dé fraude de la ley, esa alteración fáctica no se produce. Estamos hablando de una alteración racional
el punto de conexión, que altera el estatuto. Una persona incapaz, o una persona que tiene 20 años en Brasil, y en Brasil, estoy dando ejemplos, no estoy cayendo en la definición exacta, ¿no? En Brasil, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años, que traslada su domicilio a la Argentina y se instala acá, donde la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, la pregunta es: ¿capaz? ¿Adquiere la capacidad del derecho argentino? Viceversa. Que es lo que ha ocurrido normalmente cuando la mayoría de edad acá se adquiría a los 21 años y en otros países a los 18, trasladándose la persona capaz a un estado donde su ordenamiento jurídico lo considera incapaz. ¿Volvemos hacia atrás con eso? No. La doctrina ha diseñado el concepto de la capacidad adquirida, que hoy se define en el artículo 2616, en el segundo párrafo. Una vez que la persona ha adquirido la capacidad, no la pierde. ¿Sí? Una persona que ha sido capaz en su país de origen y viene a la Argentina, donde se considera incapaz, mantiene la capacidad adquirida. Y una persona que es menor o incapaz, estoy utilizando el término incapaz para definir, no, pero estoy hablando también de personas con capacidad restringida, con la capacidad limitada y la menor edad, que vienen a la Argentina, donde sí son considerados capaces, de mayor edad, o emancipados, adquieren esa nueva capacidad. La idea es favorecer la vigencia y validez de las relaciones jurídicas. Y para eso es necesario estar a favor de la capacidad. En caso de duda, no es en caso de duda. Pero también se plantea el siguiente problema. Imagínense una persona de 19 años que para su ordenamiento jurídico es incapaz, viene a la Argentina, no tendría la capacidad original para establecer la voluntad o manifestar el consentimiento y la intención de mudar su domicilio a la Argentina. Si no existe este elemento, no muda el domicilio, si no muda el domicilio no adquiere la capacidad. Vigencia o validez de qué, no me acuerdo, de relaciones jurídicas. Bueno, digo, básicamente lo sintetizo en el problema del huevo o la gallina. ¿Qué pasa primero? ¿Se muda al domicilio o se adquiere la capacidad? Pues para adquirir la capacidad, para mudar al domicilio tenés que tener capacidad, pero para tener capacidad primero, para tener capacidad primero tenés que tener el domicilio, ¿se entiende? Entonces, la doctrina siempre se ha inclinado por, la doctrina y la jurisprudencia se ha inclinado por establecer una balanza a favor de la capacidad, porque da mayor seguridad a las relaciones jurídicas. Esto se denomina el principio de capacidad adquirida. Una vez que se adquiere la capacidad, no se pierde. Hay una excepción a la regla de la ley del domicilio que aparece en el artículo 2617, pero como excepción tiene que ser interpretada restrictivamente. Sí. Una consulta nada más. Si un extranjero viene, o sea, un extranjero que en su país de origen es considerado menor, pero acá mayor, y celebra algún tipo de contrato en la Argentina, no viene permanentemente, sino por un tiempo nada más, entonces es considerado incapaz de nuestro país. Es considerado incapaz en nuestro país. Pero esa incapacidad, que estaba por entrar en ese tema, Fernando, esa incapacidad no puede ser alegada por el contratante cuando no pudiera ser conocida por la otra persona. Esa incapacidad, en ese caso, por cuestiones de orden público y protección de los negocios jurídicos, la ley aplicable a esa capacidad que hace referencia a Fernando, que preguntó recién, la ley aplicable es la ley del lugar de celebración del acto jurídico. En realidad es la ley argentina, porque lo que se pretende en este caso es proteger la seguridad de los actos comerciales.
Está en el artículo 2617. Es una excepción. Nosotros no estamos representando un acto jurídico limitado a los contratos. Los actos jurídicos se extienden más allá de los contratos. Esta excepción se aplica solamente respecto de los actos comerciales. No así de otros actos en los que el orden público exige el reconocimiento de un hijo, la posibilidad de testar, la compraventa de bienes muebles o inmuebles, muebles registrables o inmuebles, se rigen por las leyes argentinas. Esta es una teoría, muy bien, muy oportuna la pregunta, Fernando. Esta es una teoría que se desarrolla en Francia a partir de un caso Lizardi, un mexicano que había comprado unas joyas en Francia, y cuando se le reclama el pago, manifiesta que por su nacionalidad, póngale entre comillas, entre paréntesis, domicilio, esa persona era incapaz para celebrar contratos, negándose, por supuesto, al pago del precio de las joyas. En esa oportunidad, la casación francesa salió en contra de Lizardi, pretendiendo la protección de la seguridad jurídica en las relaciones comerciales. En realidad se denominó la teoría de la tutela de los intereses nacionales, limitándose pura y estrictamente a actos de la vida comercial, no otros actos. Si alguien quiere leer, Cintia está ahí con el 2617, por favor. Es una excepción. Artículo 2617. Supuesto de personas incapaces. La parte en un acto jurídico que sea incapaz, según el derecho de su domicilio, no puede invocar esta capacidad si ella era capaz según el derecho del estado donde el acto ha sido celebrado, a menos que la otra parte haya conocido o debido conocer esta incapacidad. Esta regla no es aplicable a los actos jurídicos relativos al derecho de familia, el derecho sucesorio ni los derechos reales e inmobiliarios. ¿Entienden? Es básicamente la respuesta a la pregunta de Fernando. En ese caso, por excepción, tratándose de un contrato comercial, opera en lugar de la ley del domicilio, y para proteger los intereses y la seguridad jurídica en las relaciones comerciales, se aplica la ley del lugar de celebración del acto, la ley argentina, básicamente. ¿Sí? Esto jamás puede considerarse para los derechos de familia, los derechos sucesorios y los negocios inmobiliarios. ¿Sí? ¿Ah? Y por último nos queda, y está desarrollado también en este capítulo, en el artículo 2619 y 2620, la presunción de la ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Sí? Hay que considerar distintos aspectos del instituto. Un instituto un poco oscuro en realidad en la Argentina, la reglamentación de la ausencia con presunción de fallecimiento, pero las relaciones jurídicas habría que protegerlas, entonces hay que analizarlas en primer lugar desde la declaración de ausencia. La declaración de ausencia, que no es lo mismo que la declaración del fallecimiento o el fallecimiento presunto. Tienen condiciones distintas en cada estado y efectos distintos. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es el competente y cuál es el derecho aplicable para declarar la ausencia? ¿Sí? Que imagínense lo que puede significar que una persona sea considerada ausente o fallecida en un estado y viva para otro estado. Estamos en presencia de una fragmentación de las relaciones jurídicas, por lo que esto significa que hay que unificar en una sola ley, ¿sí?, cuál es la que me va a definir si una persona se halla ausente y si esa persona ausente luego puede ser declarada fallecida. ¿Sí? Lógicamente es la ley del último homicidio de la persona, el último homicidio conocido de la persona. Fundamentos hay varios, pero ¿quién mejor que el legislador para conocer los peligros propios
de un Estado para declarar que ante la ausencia exista la posibilidad de fallecimiento. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser su alcance? ¿Hasta cuándo una persona es simplemente un simple ausente y a partir de qué momento, o de qué tiempo, de qué requisitos esa persona es considerada como fallecida? Porque lógicamente trae el deceso, la declaración de deceso de una persona trae aparejado un montón de consecuencias jurídicas, sobre todo la apertura del derecho de la sucesión, la extinción de otras relaciones, ¿sí? En la transmisión de sus bienes. Entonces, en este caso, la ley del último domicilio causante, la ley de su última residencia, y su juez, el juez del último domicilio causante es el que tiene la competencia y la aptitud para definir esta circunstancia. Definida esta circunstancia, hay que ver el alcance. Las relaciones jurídicas particulares se siguen rigiendo por la ley anterior. Por la ley anterior es la ley que regía, es decir, para el contrato, si la ley aplicable era la ley del Brasil, la ley brasilera es la que va a definir cómo continuar el contrato en ausencia, si se extingue, si no se extingue, si se pasa a sus herederos, si no se pasa a sus herederos. La ley del matrimonio, la ley donde tenía el domicilio conyugal efectivo, si se quiere, entonces en un resumen, va a definir la manera en que se disuelve el matrimonio, cuáles son los derechos del cónyuge supérstite, ¿sí? Cómo queda la disolubilidad del vínculo, cómo queda la actitud nupcial, todo eso va a ser definido por la ley que regía ya el matrimonio. Esto en cuanto a las relaciones personales. Ahora, para los bienes muebles registrables y para los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación, una vez que tengamos el alcance de la declaración de ausencia o de la declaración de fallecimiento. Se produce una fragmentación en este caso, ¿sí? Teniendo por unificado de que la persona se encuentra ausente o por unificado que la persona ha sido declarada como fallecida, cada bien se rige por la ley del lugar donde se encuentra ubicado. Cuando me digo cada bien, me hago referencia a los bienes inmuebles y a los bienes muebles registrados. Y una connotación, si se quiere, del Código Civil en el artículo 2620, establece la protección de los intereses argentinos. Es decir, confiere competencia la aplicación del derecho argentino cuando haya quizás algún interés jurídico legítimo que merezca la protección. Es como una especie de paraguas, no establece en particular ningún acto en concreto, sino que es una regla general, permitiendo de esta manera también que los jueces argentinos adopten competencia, asuman la competencia cuando haya algún interés legítimo que proteger, ¿sí? Pero como tal, es una excepción, porque comprenderlo de otra manera, esto importaría una norma de secuestro. Cualquier interés, o cualquier cosa que nosotros comprendamos por interés legítimo, nos confiere competencia y nos confiere también, no solamente la capacidad, la actitud para conocer el derecho, que es la atribución de la jurisdicción, sino también para aplicarle nuestro derecho. Cualquier cuestión que quede asimilada no me alcanza a mí para aplicar mi derecho y asumirme como competente. ¿Sí? Esto, no tenemos que caer, que se trata de una norma de secuestro, y es más bien una norma excepcional. Y sobre todo, ante la ausencia de, más que nada para tomar medidas urgentes, medidas necesarias para la protección del patrimonio, para la protección de las relaciones jurídicas, cuando no se puede determinar el último domicilio del causante, cuando no tiene bienes conocidos, ¿sí? Es como, más bien es una norma subsidiaria, si se quiere. ¿Entiende esto? No es una norma que se aplica porque Argentina tiene algún interés legítimo, entonces somos competentes y le aplicamos nuestro derecho. Yo lo definiría más bien como no podemos definir la ley del último domicilio, no sabemos cuál es su residencia habitual, no sabemos dónde desapareció. ¿Sí? Tiene algunos bienes en Argentina, sí, tiene algunos bienes afuera, pero tenemos que tomar alguna medida urgente, bueno, la Argentina es su única competencia.
¿sí? Doctor, Otro ¿se va a tener en cuenta esa naturaleza de la ausencia, si es por, me acuerdo que en civil creo que era, si era por caso fortuito, se tiene un tiempo, el alcance para determinar? lógicamente cada estado lo regula, establece su alcance de acuerdo a sus previsiones. Nosotros acá establecemos 6 meses, si estuvo en alguna tragedia, si estuvo en alguna tragedia 3, al revés, perdón. ¿Qué pasa? También se prevé qué pasa si luego de la declaración reaparece la persona, cómo continúa. Todas esas cosas establecen nuestro ordenamiento jurídico. Para el derecho internacional privado, no me interesa analizar el derecho argentino en sí, sino cuál es el derecho y cuál es el juez competente para entender en la declaración de ausencia y en la declaración de presunción de fallecimiento. ¿Cuál es el derecho que va a regir las relaciones personales preexistentes? ¿Cuál es el derecho que va a proteger los bienes del ausente? Eso es lo que me interesa. Una vez que yo señalo el derecho argentino, o el derecho brasilero, o el derecho chino, recién ahí le doy el alcance que ese ordenamiento jurídico le da a la declaración, le doy la protección que ese ordenamiento jurídico le da a los bienes y a las relaciones jurídicas preexistentes. ¿Sí? Bueno. La verdad a mí me hubiera gustado avanzar un poquito más con persona jurídica, pero vamos a verlo en la clase que viene, porque se va a hacer muy largo. Pero hay unos trabajos prácticos en el aula virtual. Son trabajos prácticos con la vigencia del viejo Código Civil, así que yo en la semana me comprometo a actualizarlos y a cargar nuevos trabajos para que ustedes puedan empezar ya a practicar y para que a la clase que viene, así como arrancamos charlando, me comentan cuáles son sus dudas, cuáles fueron sus resoluciones. ¿Sí? Le estoy diciendo, hagan el trabajo práctico que voy a cargar hoy, esta tarde, al aula virtual. ¿Vale? Si quieren pueden practicar con el que está sobre el caso de un bailarín ruso, pero es bajo la vigencia del código de Vélez. Pero si quieren practicar, háganlo. Si quieren consultar, pregunten, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? O sea que el miércoles que viene solamente es recuperatorio, no es después, la siguiente. Tenés razón, Natalia. La clase que viene es solo recuperatorio, la modalidad que conversamos. En principio, si no, acá por Zoom cambiamos la modalidad, nos ponemos de acuerdo, vamos a intentar hacerlo oral con la sala de espera y con la base del primer parcial. Y la próxima clase, es decir, dentro de 2 semanas, vamos a avanzar con el tema de persona jurídica que nos queda ahí afuera, contratos, vamos a ir viendo los temas por ahí más importantes de cada unidad, considero yo por ahí más de actualidad. Vamos a hacer los trabajos prácticos y vamos a desarrollar y sacar las dudas y conclusiones en clase. ¿Sí? O sea, que van a tener, y yo también voy a tener un poco más de tiempo para prepararles trabajos prácticos sobre persona humana, para que lo hagan de acá a 2 semanas. ¿Entendieron las consignas? ¿Cómo sigue a partir de ahora el curso? Sí, doctor. Sí, doctor. Tienen mi correo, me escriben un mensaje, lo que fuere. Muchos éxitos, hagan ese esfuercito que faltó a aquellos que tienen que recuperar y nos vemos la semana que viene. Los demás tómense un descanso de mí. Hasta el miércoles, profe. Gracias. Gracias, Doc. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias, Chao, chao. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, hasta luego.